Hola chicos, buenas tardes, gracias por la invitación. Nosotras formamos parte de la comunidad de la ciencia y la investigación en el Instituto Politécnico Nacional y consideramos que es muy importante que desde ahorita que son jóvenes, tanto hombres como mujeres, encuentren ese gusto por la ciencia y la investigación. No crean que es algo al que no pueden o que está muy lejos de, ¿no? Yo les platico un poco. Entré a la maestría ya hace algunos años, llevo como cerca de 10 años en esto, porque encontré en los estudios de maestría dos cosas: el tiempo para tener una vida personal y desarrollarte profesionalmente. De formación soy química industrial en la Escuela Superior de Ingeniería Química en Ezequiel, en Zacatenco, y era para aquel entonces un poco más difícil para una mujer adentrarse en la industria, ¿no? Porque requería, aparte, mucho tiempo, y pues la industria en la Ciudad de México está en los alrededores, hacías 2 o 3 horas de traslado, y lo que opté fue entrar a la maestría con una beca del CONACYT, mejor pagada que si estuviera de becario o iniciando en la industria, ¿no? Entonces fue lo que me llevó ahí, aparte de que un profesor de la licenciatura me invitó a hacer la maestría ahí en biológicas. Pero bueno, nosotros les venimos a platicar un poco de la importancia de la mujer en la ciencia actualmente. Y bueno, como esto es que desde hace muchísimo tiempo, desde la época medieval, nosotras como mujeres ya hemos hemos llevado diferentes retos en la sociedad, ¿no? Por adentrarnos o tener un camino o un lugar dentro de la sociedad. Por ejemplo, en la antigüedad, en la Edad Media o en la medieval, la mujer solo era perteneciente al hogar, ¿no? Por ejemplo, se dedicaba a coser o a recolectar la cosecha, no opinaba, no tenía ningún tipo de papel. Su papel era la sumisión, no tenía que hacer lo que le decían, ya sea el primo, el hermano o cualquier autoridad, excepto ella. Las clases medias altas tenían un poco acceso a la educación, pero las limitaban en las oportunidades porque no podían ejercer lo que hayan estudiado, no lo podían ejercer, solo tenía que ser exclusivo en el doméstico, y pues las clases bajas eran suprimidas, ¿no? Ellas no tenían elección con quién casarse, y pues las casaban alrededor de 14, 15, 16 años, ¿no? A los 16 años era como el límite máximo para casarse y tener pues acceso a una comunidad económica, ¿no? Luego, posteriormente, en la Edad Media, con esta lucha del liberalismo, alcanzaron a posicionarse mejor. Está Cristina de Pizan, que es la primera escritora de obra feminista. Ella escribió un libro que se llama La ciudad de las damas, en donde expresaba abiertamente que la mujer era delegada por su condición, ¿no? El hecho de ser mujer no le permitía tener voto, ni voz, ni nada. Entonces ella en sus obras expresaba eso, precisamente tenía reuniones dentro de su casa para llevar a cabo diferentes debates, y decir que la discriminación en la mujer no era algo natural, sino algo cultural, ¿no? Que se debía de cambiar obviamente, pues en la comunidad, ¿no? En la sociedad. Existe otra que se llama Trótula de Rijeiro, que era ginecóloga, una de las más importantes. Ella fue la primer ginecóloga francesa en aquel entonces, pero como les decía, no podían ejercer la carrera, la tenía que dar exclusivamente, no sé, vecinos, amigos, familiares, punto. Ella también dijo que escribió un libro en el que expresaba que la esterilidad en una pareja no era precisamente de la mujer, podía ser también en un hombre. Entonces se llevaron a cabo muchos pensamientos que cambiaron de ahí en adelante un poco de la medicina. Esta Lubna de Córdoba, como
como les comentaba antes, las personas o las mujeres que tenían acceso a la educación eran precisamente las de clase media, clase alta. No podían ejercerla. Sin embargo, Lugna de Córdoba fue esclava por cuestiones de su intelecto, que aprendió a leer por sí sola. Llegó a ser la secretaria del califa de Córdoba. Él le apoyó para que siguiera con sus estudios, leyera, y fundó ella la Biblioteca Real de Córdoba. Fue la primera mujer, obviamente, en fundar una biblioteca, y todavía más, abrió también las puertas de esa biblioteca a cualquier persona, independientemente de su sexo, clase social, lo que sea. Entonces ella podía, bueno, fue fundadora. También Jacoba Pellicer, que fue la primera médica de la Edad Media. Ella se especializó más que nada porque llegó a tener diferentes, bueno, fue la primera médica, y además tenía una muy buena relación con pacientes, con sus pacientes, para llevarlos de la mano con todos sus tratamientos médicos. Ella tenía como más conocimiento en sus relaciones con sus pacientes, los visitaba en la comodidad de su hogar hasta que ellos estuvieran completamente sanos. ¿Para qué? Pues para ella asegurarse que efectivamente estaba llevando a cabo bien el tratamiento. Pero empezó a despertar la envidia y la misoginia de varios hombres, en donde la llevaron a un juicio en el que ella perdió su licencia médica, porque ella no la llevó a cabo solo con familiares, vecinos, sino la explayó por toda la sociedad, lo que le ganó fama, pero también enemigos. Entonces le quitaron la licencia, y en Italia, de donde es ella, ninguna mujer pudo estudiar ninguna carrera alrededor de 100 años. No hubo manera de que ninguna mujer tuviera acceso a la educación durante 100 años, y gracias a ello, después se llegó la época del liberalismo, que ahorita vemos, y la condesa de Día, ella era compositora y trovadora. Ella en sus canciones mencionaba que la mujer podía también iniciar el cortejo hacia un hombre, por ejemplo, ¿no? Ya hay ideas muy liberales en aquella época, ya ahorita ya es común, pero en aquella época no se podía, o sea, era inimaginable que una mujer se acercara a un hombre, por ejemplo, ¿no? Y ella lo exponía, decía en sus canciones, en sus letras, que sí se podía y que adelante, chicas. Y empezó la época del liberalismo, pero también empezó... recuerden, ¿no? La conquista, ¿no? Aquí en México dio parteaguas a una de las mayores exponentes en la escritura y en la literatura, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Ella desde los 5 años empezó a estudiar, porque a su hermana le daban tutorías de diferentes materias de la ciencia, y ella se quedaba ahí. Empezó a estudiar e interesarse por la literatura más que nada y por las ciencias, y alrededor de los 10 años ella ya se quería inscribir a la universidad. En aquel entonces tú podías estudiar la carrera universitaria, una carrera, a los 15, 16 años. Ella decidió casarse, ser monja y seguir con sus estudios. ¿Qué era? Opción, ella dijo, yo me voy a inscribir en un convento, en aquel de las Carmelitas Descalzas, es muy famoso de ella. Estuvo 2 años leyendo alrededor de 2000 libros. 2000 libros en 2 años. O sea, ¿cuántos yo llevo? 2 en un año. 2000 libros. Entonces, empezó a agarrar más conocimiento, empezó a hacer sus primeros escritos, sus poemas, y dijo, yo no me quiero casar, yo quiero seguir con mis estudios universitarios de literatura. Y su abuelo tenía una hacienda, que es la hacienda de Panoaya, hoy museo actual de Sor Juana Inés de la Cruz, y ahí tienen alrededor de 5000 ejemplares de Sor Juana Inés de la Cruz. Está muy cerca el museo. Y bueno, ella dio parteaguas para la liberación, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, y varios, para que cualquier mujer pudiera o decidiera, ya sea o casarse o estudiar una carrera, ¿no? Profesional. Y
está también otra exponente importante en la historia, que es doña Josefa Ortiz de Domínguez. Obviamente ella, ¿se acuerdan? En historia, ella ayudó mucho en la independencia de México. Ella hacía reuniones dentro de su casa. Era esposa del corregidor de Querétaro, Domínguez, y tenía abierto, ¿no? Ella se enteraba cuando había retenes, cuando se podía o no se podía hacer las reuniones, junto con Miguel Hidalgo, Allende y Aldama. Las hacía dentro de la comunidad de su casa. Pero un día la traicionaron, la encarcelaron a ella, pero alcanzó a avisarle a Hidalgo que ya venían, ¿no? Para destruir los planes de la independencia. Fue gracias a ella y a su encarcelamiento que se llevó a cabo el aviso pertinente para que se llevara la independencia en aquella madrugada del 15 de septiembre. Y bueno, la separaron también pues de sus hijos. Su esposo falleció antes que ella. Luego obtuvo un arresto domiciliario, pero pues pasó el resto de su vida pues encarcelada gracias a que pudo ayudar a la independencia. O sea, sacrificó muchas cosas por la liberación, ¿no? Por todos. Y bueno, en la época contemporánea, ahora actualmente, Matilde Montoya fue la primer mexicana médica. Ella, al igual que la anterior, estudió medicina en la Escuela Nacional de Medicina de la Ciudad de México, pero no la dejaban entrar a todas las materias por ser mujer. Porque había hombres que decían, yo no voy a estudiar con ella, yo no quiero estar en el mismo lugar que ella no tiene intelecto suficiente para estar a mi lado, y pues no voy a seguir estudiando si no la sacan de la universidad. Bueno, no era uno, ¿no? Eran como 100 hombres, o no sé. La llevaron a un juicio y la sacaron de la universidad, pero se juntó también con el fallecimiento y una pérdida económica que le impedía sostener la carrera, ¿no? Entonces lo que hizo fue irse a la biblioteca, sacar libros, estudiar desde su casa. Ella hacía las disecciones ahora, pero en animales, porque no tenía otra forma, ¿no? No la dejaban estudiar en la universidad, y lo llevó a cabo ella dentro de su casa, de sus posibilidades. Pero después, en 1887, ella regresó a estudiar la carrera, la terminó, y como ustedes saben que todos los exámenes profesionales son abiertos, ¿no? Cualquier persona puede entrar. Estuvo nada más y nada menos que don Porfirio Díaz en su examen profesional. Entonces estuvo ella dando su ponencia, su examen, lo aprobó, le dieron su título y ejerció la carrera, ¿no? Pero también se encontró muchas trabas en el camino, pero que no impidieron que ella terminara y concluyera sus metas, sus sueños y sus logros. La otra es María Agustina Batalla. Es botánica, una de las más importantes, porque fundó la Universidad de Ciencias en la UNAM. La parte herbolaria también en la UNAM, de botánica, la fundó ella. Hizo investigaciones, ella extrajo diferentes muestras del bosque de Chapultepec, del Ajusco, de Xochimilco, para llevarlas a la biomedicina, ¿no? La herbolaria y todo eso, para no tener que medicar con pues, medicamentos más agresivos. Alejandra Haidar Matalobos fue la primera graduada en física. Cuando ella se graduó, se enojó mucho, porque su título decía Físico Alejandra Haidar. Físico, yo no soy un físico, yo soy una física. Entonces ella luchó en la UNAM para que los títulos, ahora ingeniera, química, por ella, los títulos en la UNAM son de acuerdo al género de la persona. Bueno, trajo el primer acelerador de partículas, se lo donaron de la Escuela de Texas a la UNAM, pero como son enormes máquinas, como del tamaño de este cuarto, dijo, ¿ahora dónde lo ponemos? Fundó un departamento de física para estudiar la aceleración de partículas para nuclear, bueno, para partículas nucleares, ¿vale? Y después, ¿qué más de ella? Y bueno, esa es la aportación.
En la actualidad, Esperanza Martínez ganó el Premio Internacional de L'Oréal. Ella hizo el crecimiento de plantas en ambientes de nitrógeno. ¿Para qué? Para fomentar o crecer aminoácidos, proteínas y el ADN. Obviamente para también eliminar los fármacos o la gran cantidad de fármacos en el área de la medicina. Y la más importante, o no, la menos importante, Eva Ramón, que ha detectado alrededor de 500, 600 mujeres, ha eliminado el virus del papiloma humano. ¿Y cómo es esto posible? Ella estudió químico-farmacobióloga en la Universidad de Veracruz, pero se especializó en la maestría y en el doctorado en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en el casco de Santo Tomás. Y bueno, ella sintetizó un fármaco que al ser introducido en la mujer en el cuello uterino, detecta, vira un color fluorescente y detecta las células cancerígenas o dañadas por el virus y las elimina con un láser. No tiene efectos secundarios. La eliminación es hasta el 100%. En la actualidad ella sigue ejerciendo y sigue trabajando, y su descubrimiento le llevó alrededor de 20 años. Ha hecho N cantidad de publicaciones, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, y bueno, es reconocida a nivel mundial su aportación al virus. Y bueno, hoy en sí existe ya la vacuna para las niñas del virus del papiloma, ¿vale? Y bueno, como ha ido avanzando y un poco de lo que les platiqué hace un momento, actualmente tenemos el derecho a la no discriminación, a la no violencia, a la independencia económica, a nuestros derechos sexuales y reproductivos, al voto y derechos laborales. Y bueno, por mi parte es todo y las dejo con la doctora Ana Karen. Bueno, buenas tardes, chicos. Yo soy Ana Karen Acero Gutiérrez, también soy IPN de corazón, licenciatura, maestría, doctorado. Actualmente doy clases en la ESIME Zacatenco también. Entonces, como hemos visto a lo largo de la historia, nosotros aquí venimos a hablar de la importancia de la mujer en la ciencia.